Muy buenos días, el tema de hoy es único medio provisto. Vamos al libro de Números capítulo 21, 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces al pueblo vino Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Único medio provisto. Mire que encontramos en la palabra cómo el Señor desde la antigüedad tenía un medio provisto para salvación, pero también un pacto que el Señor quería hacer con el pueblo, ya que el pueblo constantemente pecaba e irritaba al Señor. Pero yo encontraba que irritaba al Señor, pero irritaba a su siervo. Pero lo que yo veía que más le molestaba al Señor era cómo este pueblo afrentaba a su siervo, a su escogido. Era lo que yo veía más que irritar al Señor. Lo irritaba a él cómo trataban al siervo que el Señor había escogido. Un hombre en el cual el Señor había moldeado en su carácter 40 años. Había trabajado con él para poderlo moldear y poder guiar a este pueblo por el desierto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Cómo este pueblo entra a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y se aira tanto el Señor que envía muerte sobre este pueblo, pero también envió unas serpientes que lo mordieran. Pero como estas serpientes venían y mordían al pueblo, y morían algunos por la mordedura de la serpiente. Pero también el Señor le dice que haga una figura, una serpiente en la cual el pueblo podría mirar, para que cada vez que mirara los ojos a esta serpiente, automáticamente eran sanados. ¿Qué nos significa? ¿Qué representa? Y yo miraba que esto significa un nuevo pacto. Un nuevo pacto, un único medio de provisto por el Señor para la salvación, ya que el único medio provisto por Dios para la salvación y reconciliación de la humanidad es Jesucristo. Y es Jesucristo quien sostiene que la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz es la única vida de redención. Cuando le habla a usted de esta parte de la serpiente, que el Señor le dijo a Moisés que pusieran un asta, una serpiente, que la pusieran en un lugar alto para que el pueblo la pudiera mirar, y el pueblo la miraba. Dice que todo el que miraba, que era mordido por una serpiente, que podía morir, miraba a los ojos de la serpiente, automáticamente era sana esta persona, era sana. Y cuando viene el Señor Jesús y nos habla a usted de mí, de este paso, de este proceso en el cual el Señor viene a hacer un cambio. Y viene a hacer un cambio, y cuando usted y yo miramos a la luz de las Escrituras, el Señor hace ese cambio. Viene y lo habla en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, pero quiero enfocarme ahorita en el verso 14 y 15 de Juan. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que aquí el Señor le estaba hablando a Nicodemo, a un doctor de la ley, pero le estaba diciendo que así como en el tiempo de Moisés, en el antiguo pacto que el Señor tenía con el pueblo hebreo, el Señor le permitió a Moisés levantar una serpiente en alto para que el pueblo pudiera mirar esa serpiente y pudiera ser salvo, pudiera tener salvación esa persona. Pero hoy en día el Señor habla a través de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario que Él muriera tras de la cruz de Calvario, y el que lo mirara a Él sería salvo. Pero ¿qué es lo que nos quiere entender acá el Señor? Pero nos está hablando acá que para Nicodemo ese era un concepto difícil. Era un concepto del cual era difícil de entender, ya que era un hombre especialista, siendo un hombre judío, fariseo, al que se le había inculcado durante toda la vida la importancia de guardar las obras de la ley. Igualmente, para muchas personas encontramos que hoy en día es muy difícil que puedan buscar ganar ese favor del Señor, en el cual viven en el pecado, pero pueden encontrar el perdón del Señor por medio de sus propios méritos. Creen que lo pueden hacer, que tienen méritos para ganar el perdón, méritos en los cuales hacen obras, pero el mensaje de la salvación por la fe puede resultar difícil de entender para muchos. Pero Dios es un Dios de pactos, y así se nos reveló desde un principio, y eso lo encontramos pactos que hizo inclusive con Noé y su familia para la multiplicación de la tierra después del diluvio, y utilizando el arco iris como una señal que nunca volvería a inundar la tierra. Ese pacto que fue el arco iris. Luego hizo pacto con Abraham para tomar el pueblo de Israel y utilizó la circuncisión como señal de ese pacto. Pero después utilizó el pacto con Moisés y el pueblo de Israel y le dio como señal las tablas de la ley. De hecho, en la palabra encontramos que está dividida en dos partes.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto era la ley, que decía que haz esto y vivirás, y si haces lo otro morirías. Ya es lo que hacía que el pacto fuera imposible de cumplir por parte del hombre, ya que la ley de Dios es perfecta y santa, y para el hombre es imposible porque somos imperfectos y pecadores. Por eso en la palabra encontramos qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, y cómo nos quiere transformar y cambiar en lo que el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo nos sometamos a los planes y al propósito de Dios acorde a su palabra. Pero ¿qué nos dice en Gálatas 3:10? Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Prácticamente era imposible someternos a toda la ley, en lo que nos está hablando acá. Y ya que aquí nos habla y nos dice que bajo estos antiguos pactos estábamos bajo condenación, ya que éramos incapaces de poderlas cumplir. Y este pasaje nos enseña porque todos dependemos de las obras de la ley, y los cuales están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que está bajo esta maldición. Pero también, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Cómo usted y yo podemos encontrar ese favor en el Señor, y cómo el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, en ese único medio provisto por Dios. Y es ahí donde encontramos que nos habla en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es ahí donde usted y yo vivimos por la fe. Pero si ponemos es la fe en el Señor. Por eso, cuando le hablo a usted de la serpiente, y hago ese paralelo con lo que habla el Señor Jesús, que al tercer día era necesario que Él muriera, pero que también llevara la cruz, que también fuera levantado a través de la cruz de Calvario. Pero ¿cuántas veces usted y yo tomamos decisiones sin ir a la cruz? Sin mirar al Señor, ya que en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. ¿Será que tenemos puestos los ojos en Jesús? ¿Usted se imagina a las personas que no pusieron la mirada en la serpiente, los ojos de la serpiente, cuando Moisés la levantó en un asta? Muchos morían porque no ponían la mirada. Algunos creyeron, pusieron la mirada y fueron salvos. Pero cuando usted y yo dejamos de poner la mirada en Jesucristo, miramos son las circunstancias, el problema, la dificultad, los conflictos, las adversidades que estemos pasando, estamos viviendo, porque bajamos la mirada y la ponemos en otras cosas. Y muchas veces la ponemos en el problema, las imágenes, la religiosidad, la mediocridad espiritual, inclusive en los temores, la ansiedad, la depresión. ¿Qué circunstancia está viviendo usted sin darse cuenta que tenemos un único medio provisto? No es por obras que usted y yo podamos ser salvos. El Señor nos pide que debemos hacer obras, pero nadie será salvo por obras. Por eso lo dice aquí la palabra. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pero ¿quién es el justo? El que realmente se somete al conocimiento de la palabra de Dios. Ya que en la explicación que le hablaba sobre Nicodemo, Jesús utiliza también la figura de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto como el único medio provisto por el Señor para la salvación del pueblo hebreo, que morían picados por estas serpientes ardientes. Pero el Señor Jesús nos está recordando esta historia a Nicodemo. Le dice que es la misma manera que Él sería levantado como el único mediador provisto por el Señor para la salvación de la humanidad. Pero para muchas personas que están muriendo mordidos por las serpientes de la envidia, del egoísmo, del rencor, del engaño, de la traición, de la infidelidad, del vicio, del alcohol, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, es que el veneno corre por sus venas. Ese veneno corre por sus venas porque se llenan de todo lo que les ofrece este mundo. Los deseos, las pasiones, lo que le ofrece este mundo, los deseos de este mundo, están llenos de maldad y de pecado. Pero hay una esperanza y hay un remedio en el cual el Señor nos llama, y es Jesucristo, el Hijo que el Señor levantó en la cruz para el perdón de los pecados, ya que el Señor habla al pueblo hebreo por medio de sus profetas, y usó a Moisés para que al ser picados por las serpientes, ese veneno que los podría llevar a la muerte, levantaran su mirada con fe a la promesa del Señor, ya que de otra manera, ¿cómo hubieran podido saber para que se había levantado la serpiente de bronce? Podían visualizar a Moisés corriendo hacia el pueblo, aclamando y reclamándole al Señor una salvación, una restauración. Así mismo hoy en día, ¿cuántas personas el Señor está llamando por medio de la proclamación de la palabra, del Evangelio? Inclusive personas que Dios usa o nos usa a usted de mí para llevar un mensaje de restauración, de salvación, que vuelvan a mirar la cruz, que vayan a la cruz,
puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Pero ¿cuántos realmente lo hacen? ¿Cuántos realmente aceptan ese cambio, esa transformación de por lo cual el Señor está llamando a cuántas personas, pero no lo hacen? Y no lo hacen precisamente porque viven más aferrados en sus circunstancias, sus problemas y situaciones. Pero ¿qué nos dice, habla la Señora en el libro Lucas 22:20? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre por vosotros se derrama. Un pacto, el pacto que el Señor hizo, único medio provisto, el poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, ya que este pacto es la gracia y la salvación por la fe. Es un pacto que fue firmado con sangre, un pacto en el cual fue por el único medio que el Señor usó, que fue provisto, Jesucristo. Y es ese pacto que yo lo quiero llevar a usted, que podamos entrar, el único medio provisto que el Señor proveyó para usted y para mí, para la salvación. Pero es para los que creen, para los que tienen fe en el Señor Jesucristo, no en las imágenes. Por eso le oro y le pido al Señor, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe, y habrá libertad para cualquier circunstancia